sea que ha sido complicado. Si recuerdan, ese Tokio 2020 lo celebramos en 2021. Exactamente, y esto sigue. En 2022 están pasando cosas que seguro que se premiarán en las próximas ediciones de estos premios extremeños del deporte o en próximos eventos. ¿Sabías, Mato, por ejemplo, que este año se han cumplido ya 40 años de los JUDES o que el programa de dinamización deportiva de Extremadura ha cumplido ya 25 años, casi nada? Y por cierto, vamos a aprovechar ya que estamos aquí para mandar todo nuestro cariño a la familia y a los amigos de Enrique Pizarro Pedrero. Fue mención especial de estos premios en el año 2018, si no me equivoco, por su labor como presidente de la Federación Extremeña de Voleibol. Enrique nos dejó el pasado martes, así que queremos mandarle nuestras condolencias y todo nuestro cariño a sus seres queridos. El jurado se reunió el pasado 24 de febrero, integrado por miembros del Consejo Regional de Deportes, también por técnicos de la Dirección General, periodistas de la región y presidido por el Director General de Deportes. Vamos con el primero de los premios. Vamos a entregar ese primer premio en la categoría de mejor entidad deportiva, que ha sido para la Asociación Deportiva Judo Club Estamia de Mérida, una entidad creada en Mérida en 2007, que venía del Club Trajano, que fue creado en 1975. Con el premio al mejor evento deportivo, que además a mí me hace especial ilusión porque la que lían en mi ciudad es tremenda. Yo soy de Badajoz y ya los días previos a la prueba, y sobre todo el día antes, el ambientazo que se respira en Badajoz es alucinante. Hablo de la baja TT de esa Extremadura de automovilismo. Esta prueba se ha convertido en el mayor evento del motor en Extremadura. Es una competición que dura 3 días en la que participan coches, buggies, motos y también quads. Esta promesa masculino recae en el gimnasta Sergio Moreno Medina de Mérida y su palmarés de título destacan mucho. Por ejemplo, subcampeón de España Junior en la clasificación general. El número 1 del mundo es extremeña, es de Moraleja, así que desde aquí también nuestro reconocimiento a Paula José María. Pero la protagonista real de esta noche es ella, es Aitana Pérez, jugadora de pádel, como les he dicho, atesora méritos como quinta en el ranking nacional junior, está también entre las 100 primeras del ranking World Padel Tour absoluto, ha sido tercera en el Campeonato de España por equipos cadete, octavo finalista en el Campeonato de España sub-23 y ha estado también en la Internacional FIP Star de Elche. Compite en la modalidad de judo, ha sido subcampeona de Europea Open con Viveras y campeona de España absoluto. Esos son los méritos que le hacen que esté ofrecida esta noche. Exactamente, porque recordamos una vez más que están siendo premiados por los méritos de 2020, pero a mí me gustaría recalcar, porque últimamente han recibido esas cosas muy importantes. La emerense es top 20 del ranking mundial, fue novena en los Juegos Olímpicos de Tokio, novena en el Mundial de 2021, quinta en el Europeo de 2022. Tiene además 10 medallas internacionales absolutas y 7 medallas nacionales absolutas. Bueno, el jurado ha considerado al atleta olímpico Javier Cienfuegos como el mejor deportista absoluto masculino. Ha conseguido la mejor marca española, es campeón de España viviendo el lanzamiento en largo. Lo de campeón de España da igual cuando leas. Da igual cuando leas. Hablamos de 2020, pero es que desde 2020 aquí sí. ha vuelto. No acaba nunca.
importante de la noche. Todos lo son, pero podríamos decir que se te graba a fuego en el corazón. Es un premio para la eterna capitana del vóley arroyo, Nuestra Señora de la Luz. Joana Rodríguez es el Premio Extremadura del Deporte 2020, un premio a toda su trayectoria, un premio a una mujer que siempre ha tenido que tener también un plan B, porque por desgracia a muchas mujeres el deporte no les da para vivir solo de ello, así que ella ha tenido que compaginar su carrera deportiva en la élite con su labor como sanitaria, y ahora encima también lo compagina con las ojeras de mamá reciente. Turismo y Deporte, doña Nuria Flores.